En noticia que acaba de llegar, el estado de salud del Papa Francisco presenta un deterioro preocupante en los últimos minutos. Según informaciones preliminares del Vaticano, el equipo médico fue llamado con urgencia a la habitación del pontífice en el Hospital Gemelli. Sigue en este video los últimos acontecimientos de esta situación que mantiene al mundo en alerta. Si esta información es importante para ti, deja tu like. Comparte este video con amigos y familiares católicos y activa la campanita para recibir actualizaciones en tiempo real sobre la condición del Santo Padre. La situación de salud del Papa Francisco sigue siendo extremadamente preocupante y merece nuestra atención y oraciones en este momento delicado. Según las últimas informaciones oficiales divulgadas por el Vaticano a través de su boletín médico, el estado del Santo Padre continúa crítico, aunque presenta cierta estabilidad, sin el registro de nuevos episodios respiratorios agudos en las últimas horas. Los parámetros hemodinámicos, que se refieren directamente al funcionamiento del sistema circulatorio y a la eficiencia cardíaca, permanecen estables, lo que podemos considerar una señal positiva en medio de tantas preocupaciones, pero aún insuficiente para que los médicos puedan prever con seguridad una recuperación completa o incluso trazar un pronóstico definitivo para los próximos días. El cuadro clínico del pontífice ha evolucionado de forma bastante negativa y preocupante a lo largo de las últimas semanas. Inicialmente hospitalizado el 14 de febrero para el tratamiento de lo que parecía ser una bronquitis común, condición respiratoria ya bastante seria para una persona de edad avanzada, su salud se deterioró significativamente con el paso de los días. Lo que comenzó como una infección aparentemente controlable progresó hacia una infección polimicrobiana de las vías respiratorias, indicando la presencia de múltiples agentes patógenos simultáneamente, lo que dificulta aún más el tratamiento eficaz. Posteriormente, la situación se agravó hacia una neumonía bilateral, afectando ambos pulmones y comprometiendo severamente su capacidad respiratoria. La gravedad del cuadro se hizo aún más evidente cuando los médicos del Hospital Gemelli necesitaron recurrir a transfusiones de sangre, procedimiento que indica posible anemia o pérdida sanguínea significativa, aunque los detalles específicos no hayan sido divulgados. Además, el desarrollo de insuficiencia renal representa una complicación extremadamente seria, pues compromete la capacidad del organismo de filtrar toxinas y mantener el equilibrio hidroelectrolítico, esencial para el funcionamiento adecuado de todos los órganos. Esta cascada de complicaciones ha sobrecargado el ya fragilizado sistema inmunológico del Papa, creando un escenario médico extremadamente complejo y delicado. Es fundamental contextualizar que el historial médico del Papa Francisco ya presentaba una condición pulmonar previamente comprometida. Cuando joven, aún en Argentina como Jorge Mario Bergoglio, sufrió una grave infección pulmonar que resultó en la remoción de parte del pulmón derecho. Esta cirugía, realizada hace décadas, dejó secuelas permanentes en su capacidad respiratoria. Especialistas en neumología explican que la pérdida de tejido pulmonar reduce significativamente la reserva respiratoria de una persona, haciéndola mucho más vulnerable a infecciones y comprometiendo su capacidad de recuperación en casos de enfermedades respiratorias. Es precisamente por este motivo que cualquier problema respiratorio, incluso aquellos considerados de menor gravedad para la población en general, representa un riesgo potencialmente más elevado para el Santo Padre. El pronóstico médico permanece reservado, término técnico utilizado cuando los especialistas no consiguen prever con seguridad la evolución de la enfermedad debido a la complejidad del cuadro y a las múltiples variables involucradas. Esta clasificación indica que los médicos están adoptando una postura de cautela, reconociendo tanto la posibilidad de mejora como de agravamiento súbito de la condición. Los equipos médicos del Hospital Gemelli, reconocido como una de las más respetadas instituciones de salud de Italia, continúan realizando exámenes regulares, incluyendo tomografías computarizadas, para monitorear la evolución de la neumonía y ajustar el tratamiento según sea necesario. La mayor preocupación de los médicos en este momento, según análisis de especialistas en medicina intensiva, es el riesgo inminente de sepsis, una condición extremadamente grave caracterizada por la respuesta inflamatoria sistémica del organismo a una infección. En la sepsis, las bacterias inicialmente presentes solo en los pulmones sobrepasan esa barrera e invaden el torrente sanguíneo, diseminándose rápidamente y afectando múltiples órganos y sistemas. Esta complicación representa un peligro significativo e inmediato para su recuperación, con tasas de mortalidad considerables incluso en centros médicos de excelencia.
especialmente en pacientes ancianos con comorbilidades preexistentes. A pesar de la innegable gravedad de su estado de salud, es notable e inspirador que el Papa Francisco continúe ejerciendo aspectos de su ministerio incluso hospitalizado, demostrando su extraordinaria fuerza de voluntad y dedicación a la Iglesia. El lunes, 24, recibió en el Hospital Gemelli la visita oficial del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, y del arzobispo Edgar Peña Parra, sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, dos de sus más cercanos colaboradores en la administración de la Santa Sede. Durante este encuentro, aún debilitado, el Papa firmó decretos importantes para la Iglesia Católica Mundial, incluyendo la aprobación de la canonización de quien será el primer santo venezolano, José Gregorio Hernández, cariñosamente conocido en su país natal como el médico de los pobres, una coincidencia conmovedora, considerando la propia condición médica actual del pontífice. Esta continuidad en su trabajo apostólico se extendió también a la divulgación de su mensaje para la Cuaresma, periodo litúrgico significativo que comenzará el 5 de marzo con el miércoles de ceniza. En esta reflexión espiritual, Francisco aborda temas profundos como la esperanza que transforma la esclavitud en libertad, la soledad en amistad y promueve el servicio en beneficio de la comunidad, palabras que ganan una dimensión aún más significativa considerando su propia lucha actual entre la fragilidad física y la fortaleza espiritual. Además, el Papa solicitó la realización de una asamblea especial para anunciar la canonización de nuevos santos próximamente, señalando su deseo de mantener el ritmo de las celebraciones y eventos importantes del calendario católico. El apoyo espiritual al Santo Padre ha sido masivo y conmovedor, movilizando fieles en todo el mundo. Una vigilia especial por su salud ocurrió en la Plaza de San Pedro, en el corazón del Vaticano, conducida por el respetado cardenal filipino Luis Antonio Tagle, figura prominente en la jerarquía de la Iglesia y considerado por muchos como un posible sucesor de Francisco. Esta ceremonia contó con la participación de todos los cardenales residentes en Roma, creando un poderoso símbolo de unidad y preocupación colectiva por el bienestar del líder de la Iglesia Católica. Diversas parroquias alrededor del mundo también han promovido momentos especiales de oración, novenas y celebraciones eucarísticas con la intención específica de la recuperación del Papa. Para este miércoles, 26, fue anunciada una iniciativa sin precedentes. Todas las escuelas católicas de Italia, una red educacional extremadamente amplia en el país de fuerte tradición católica, interrumpirán simultáneamente sus actividades académicas regulares para dedicar un momento especial de oración por la recuperación del Santo Padre. Este gesto demuestra no solo el cariño y preocupación de los fieles, sino también el impacto profundo que la figura del Papa Francisco ejerce sobre la comunidad católica, especialmente entre los más jóvenes, que se identifican con su estilo directo y acogedor. En pancartas y carteles esparcidos por los alrededores del Hospital Gemelli, fieles han pedido la intercesión especial del futuro santo José Gregorio Hernández, cuya canonización, irónicamente, está siendo finalizada durante esta internación. Conocido por su dedicación a los enfermos más necesitados en la Venezuela del siglo XIX. Muchos católicos ven una conexión espiritual significativa entre este médico que dedicó su vida a los pobres y el actual momento de fragilidad física del Papa, que escogió el nombre Francisco en homenaje al santo de los pobres. Esta internación actual representa la cuarta hospitalización de Francisco desde su elección como sumo pontífice en marzo de 2013, siendo indiscutiblemente la más prolongada y preocupante hasta el momento. Su historial médico reciente incluye procedimientos significativos, como una colectomía realizada en 2021. Cuando 33 centímetros de su colon fueron removidos, cirugía abdominal de gran envergadura que, por sí sola, ya representa un desafío considerable para un paciente octogenario. En marzo de 2023, fue hospitalizado por 3 días debido a una bronquitis aguda que causó preocupación similar, aunque en menor escala. Pocos meses después, en junio del mismo año, Francisco necesitó someterse a una cirugía para corregir una hernia abdominal bajo anestesia general. Otro procedimiento significativo que evidencia la fragilidad creciente de su salud física. A los 87 años, el Papa enfrenta diversos desafíos de salud además de los problemas respiratorios que lo afligen actualmente. Sufre de dolores crónicos intensos en la rodilla, problema ortopédico que comprometió significativamente su movilidad y lo obliga a utilizar silla de ruedas desde 2022, una limitación particularmente difícil para alguien que siempre valoró el contacto directo con los fieles.
Francisco también comenzó a usar audífono para compensar la pérdida auditiva relacionada con la edad y fue sometido a una cirugía de cataratas en 2019, procedimiento común en ancianos, pero que refuerza el cuadro de múltiples comorbilidades que lo afectan. Lo que hace su condición aún más admirable es que, incluso con todas estas limitaciones físicas, el Papa ha persistentemente mantenido una agenda intensa de compromisos en el Vaticano, frecuentemente contrariando las recomendaciones médicas de moderación en sus actividades. Esta dedicación inquebrantable a su misión apostólica, incluso a costa de su propia salud, ilustra la profunda convicción con que Francisco ejerce su ministerio petrino, colocando frecuentemente las necesidades de la Iglesia y de los fieles por encima de su propio bienestar. La comunidad católica mundial, que cuenta con aproximadamente 1,3 mil millones de fieles distribuidos por los 5 continentes, permanece en estado de oración continua, acompañando con extrema atención y aprensión cada boletín médico divulgado por el Vaticano. Líderes religiosos de otras denominaciones cristianas e incluso de otras tradiciones religiosas han expresado públicamente su solidaridad y votos de pronta recuperación, demostrando el respeto ecuménico e interreligioso que el Papa Francisco ha conquistado durante su pontificado, marcado por el diálogo y acercamiento entre diferentes creencias. Este momento crítico en la salud del pontífice refuerza de manera contundente la fragilidad de la condición humana, recordando a los fieles que incluso aquellos que ocupan posiciones de gran liderazgo espiritual están sujetos a las limitaciones y vulnerabilidades del cuerpo físico. Paradójicamente, esta fragilidad tiene el potencial de unir aún más profundamente a los católicos y personas de buena voluntad alrededor del mundo en un movimiento sincero de fe, esperanza y caridad, virtudes teologales que el propio Francisco frecuentemente enfatiza en sus enseñanzas. A medida que los días pasan y la internación se prolonga, crece la preocupación sobre los posibles impactos de esta crisis de salud, no solo para el bienestar del Papa, sino también para el funcionamiento administrativo de la Iglesia Católica, especialmente considerando la proximidad de la Semana Santa, periodo litúrgico de importancia fundamental en el calendario católico que demanda la presencia y participación activa del pontífice en diversas celebraciones solemnes. Mientras tanto, la Santa Sede continúa funcionando bajo el liderazgo temporal de la Secretaría de Estado, garantizando la continuidad de las operaciones esenciales de la Iglesia, aunque decisiones de mayor magnitud tradicionalmente requieren la aprobación directa del Papa. En este contexto de incertidumbre médica y espiritualidad intensificada, fieles de todo el mundo continúan unidos en oración y esperanza por la recuperación completa del Papa Francisco, para que pueda retomar plenamente su misión apostólica y continuar guiando a la Iglesia Católica con la misma compasión, simplicidad y compromiso con los marginados que han caracterizado su pontificado desde el primer momento en que apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro, hace casi 11 años, pidiendo humildemente la bendición del pueblo antes de conferir la suya propia. La situación de salud del Papa Francisco ha generado gran preocupación en la comunidad católica mundial y en todos aquellos que siguen con atención la evolución del estado del Sumo Pontífice. El pasado 14 de febrero, el Santo Padre fue hospitalizado en el prestigioso Policlínico Gemelli de Roma para someterse a exámenes médicos y recibir tratamiento por lo que inicialmente se describió como una bronquitis persistente. Sin embargo, la situación ha resultado ser más compleja y delicada de lo que se informó inicialmente, como ha revelado recientemente el Vaticano a través de sus comunicados oficiales. Al cuarto día de hospitalización, la Santa Sede dio a conocer una información médica preocupante. Fue necesario modificar el tratamiento del Papa Francisco debido a una infección polimicrobiana de las vías respiratorias, lo que evidencia una complicación significativa de su estado de salud. Esta modificación terapéutica responde a lo que los médicos han descrito como una situación clínica compleja, término que suele utilizarse en medicina para indicar cuadros que presentan múltiples variables y potenciales complicaciones simultáneas. Los resultados de los exámenes médicos efectuados en los últimos días y hoy revelaron una infección polimicrobiana de las vías respiratorias, lo que llevó a una nueva alteración de la terapia, señaló el comunicado oficial, utilizando una terminología médica que puede resultar desconocida para el público general, pero que tiene importantes implicaciones para comprender la gravedad del cuadro que afecta al pontífice. Pero, ¿qué significa exactamente una infección polimicrobiana? Esta denominación médica, que puede sonar técnica y abstracta, tiene consecuencias concretas y potencialmente graves para cualquier paciente,
especialmente para una persona de edad avanzada como el Papa Francisco, quien cumplirá 88 años en diciembre próximo. Como su propio nombre sugiere, una infección polimicrobiana es aquella causada simultáneamente por dos o más microorganismos patógenos. Estos agentes infecciosos pueden ser de diversa naturaleza, virus, hongos, bacterias o incluso parásitos, que actúan de manera conjunta o secuencial, complicando significativamente tanto el diagnóstico como el abordaje terapéutico adecuado. Estas infecciones pueden manifestarse como enfermedades agudas de corta duración o evolucionar hacia cuadros crónicos persistentes que representan un desafío terapéutico considerable para los equipos médicos. Un estudio científico publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet profundiza en la complejidad de estas infecciones, explicando diversos mecanismos por los cuales estos microorganismos interactúan. En estas infecciones, la presencia de un microorganismo genera un nicho para la colonización de otros microorganismos patógenos. Un microorganismo predispone al huésped a la colonización por otros microorganismos. O dos o más microorganismos no patógenos causan la enfermedad en conjunto. Esta explicación técnica ilustra cómo estas infecciones representan una complejidad añadida, ya que los patógenos pueden establecer relaciones sinérgicas entre sí, potenciando mutuamente su virulencia y capacidad de evasión del sistema inmunitario. En el caso específico del Papa Francisco, su situación médica actual se desarrolló a partir de lo que inicialmente se diagnosticó como una bronquitis, una inflamación de los bronquios que puede manifestarse en diferentes formas clínicas. La bronquitis, en términos generales, se clasifica en tres variantes principales. La bronquitis aguda es generalmente provocada por infecciones respiratorias, ya sean virales o bacterianas, y suele tener una duración limitada de algunas semanas. En la mayoría de los casos, este tipo de bronquitis no requiere un tratamiento médico específico y tiende a resolverse espontáneamente con el transcurso del tiempo, aunque puede causar síntomas molestos como tos persistente, producción de mucosidad, dificultad respiratoria leve y malestar general. Por otro lado, la bronquitis crónica representa un cuadro más persistente, cuyos síntomas se prolongan durante al menos 3 meses y se presentan en 2 años consecutivos. Este tipo de afección puede ser consecuencia de factores como el tabaquismo prolongado, la exposición constante a contaminantes ambientales o infecciones respiratorias recurrentes que debilitan progresivamente el sistema respiratorio. La bronquitis crónica puede formar parte de un cuadro más amplio conocido como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Finalmente, existe la bronquitis asmática, estrechamente relacionada con el asma bronquial, una enfermedad inflamatoria crónica de los bronquios caracterizada por episodios recurrentes de dificultad respiratoria, tos y sibilancias. Esta variante presenta un componente alérgico o hipersensible que la distingue de los otros tipos. El neumólogo Agostinho Márquez ofrece una perspectiva esclarecedora sobre el posible mecanismo de infección en el caso del Papa. En personas de esta franja etaria es común que las bacterias del propio paciente, presentes en las fosas nasales o en la boca, infecten la tráquea y los bronquios dando origen a una bronquitis bacteriana. Esta explicación subraya un fenómeno médico conocido como infección endógena, donde la flora bacteriana normalmente presente en el organismo puede volverse patógena bajo determinadas circunstancias, como la disminución de las defensas inmunitarias asociada a la edad avanzada. El especialista enfatiza un punto crucial para comprender la gravedad potencial del cuadro del Santo Padre. Estas situaciones no tienen importancia alguna en personas jóvenes y saludables, pero en una persona como el Papa son de gran riesgo. Las complicaciones que pueden ocurrir pueden poner la vida en peligro. Esta advertencia resalta cómo la misma condición médica puede tener implicaciones radicalmente diferentes dependiendo de factores como la edad, el estado general de salud y los antecedentes médicos previos del paciente. En este contexto, es importante recordar que el historial médico del Papa Francisco presenta factores que lo sitúan en una posición de mayor vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias. Durante su juventud en Argentina, cuando aún era Jorge Mario Bergoglio, sufrió una grave infección pulmonar que requirió la extirpación parcial de uno de sus pulmones. Esta intervención quirúrgica, realizada décadas atrás, ha dejado al pontífice con una capacidad respiratoria reducida de manera permanente, lo que significa que cualquier afección que comprometa su función pulmonar representa un riesgo potencialmente mayor que para otras personas de su misma edad. A pesar de estas limitaciones físicas, el Papa argentino es conocido por mantener un ritmo extenuante de trabajo.
desafiando frecuentemente las recomendaciones médicas y los límites que su propia condición física le impone. Esta determinación, admirable desde una perspectiva pastoral, también representa un factor adicional de preocupación para su equipo médico, ya que la falta de descanso adecuado puede comprometer su capacidad de recuperación frente a procesos infecciosos como el actual. Las dificultades de movilidad que afectan al Santo Padre constituyen otro aspecto relevante de su estado general de salud. El Papa utiliza habitualmente silla de ruedas, andador o bastón debido a problemas articulares severos en sus rodillas, y padece de dolores crónicos relacionados con el nervio ciático. Estas limitaciones físicas, aunque no directamente relacionadas con su cuadro respiratorio actual, contribuyen a una condición general de fragilidad que puede influir negativamente en su capacidad de recuperación. El historial quirúrgico reciente del pontífice también es significativo para contextualizar su situación médica actual. En 2021, fue sometido a una intervención quirúrgica mayor durante la cual se le extirpó un segmento considerable, 33 centímetros, de su colon, procedimiento que representa un importante estrés fisiológico para cualquier paciente, especialmente para personas en edad avanzada. Posteriormente, en 2023, requirió otra intervención quirúrgica para eliminar tejido cicatricial intestinal y reparar una hernia abdominal, evidenciando un patrón de complicaciones médicas recurrentes que demandan atención especializada. Es particularmente revelador el episodio de neumonía grave que sufrió en 2023, del cual fue dado de alta hospitalaria tras solo 3 días de internamiento. El propio Papa reconoció posteriormente que había sido hospitalizado de urgencia después de experimentar debilidad generalizada y un dolor torácico agudo, síntomas que sugerían un cuadro potencialmente grave. Esta breve hospitalización contrasta con el actual internamiento, que ya se ha prolongado significativamente más, sugiriendo una mayor complejidad o gravedad del cuadro actual. La evolución de la condición del Papa Francisco desde una aparente bronquitis inicial hasta una infección polimicrobiana de las vías respiratorias ilustra cómo las infecciones respiratorias pueden complicarse rápidamente, especialmente en pacientes con factores de riesgo preexistentes. Este desarrollo también subraya la importancia de la monitorización médica continua y la adaptación dinámica de los esquemas terapéuticos en respuesta a la evolución clínica del paciente. Los equipos médicos del Hospital Gemelli, centro médico de excelencia donde el Santo Padre permanece internado, enfrentan el desafío de tratar una condición compleja en un paciente con múltiples factores de riesgo. El tratamiento de infecciones polimicrobianas generalmente requiere estrategias antimicrobianas de amplio espectro, capaces de actuar simultáneamente contra diferentes tipos de patógenos, mientras se mantiene un delicado equilibrio para evitar efectos secundarios indeseables y potenciales interacciones medicamentosas. La comunidad católica mundial y personas de diversas creencias o sin afiliación religiosa siguen con atención y preocupación los partes médicos emitidos por la Santa Sede, esperando noticias favorables sobre la evolución del Papa Francisco. La figura del pontífice trasciende ampliamente el ámbito estrictamente religioso, siendo reconocido globalmente como una voz influyente en temas humanitarios, sociales y ecológicos, lo que explica el interés mundial en su estado de salud. Mientras el Santo Padre permanece bajo cuidados médicos especializados, su situación actual nos recuerda la vulnerabilidad inherente a la condición humana, incluso para aquellas figuras que ocupan posiciones de gran liderazgo espiritual y moral. Esta experiencia de fragilidad, paradójicamente, puede constituir un poderoso testimonio de fe y esperanza, valores centrales que el propio Papa Francisco ha enfatizado consistentemente a lo largo de su pontificado. La infección polimicrobiana que afecta actualmente al Papa representa un desafío médico significativo, cuya evolución dependerá no solo de la efectividad de los tratamientos administrados, sino también de la resistencia y vitalidad personal del pontífice. La comunidad médica internacional reconoce que, en pacientes de edad avanzada con múltiples factores de riesgo, la recuperación de infecciones respiratorias complejas puede ser un proceso prolongado que requiere paciencia, vigilancia constante y adaptación continua de las estrategias terapéuticas. En este contexto de incertidumbre médica, millones de fieles en todo el mundo elevan sus oraciones por la salud del Santo Padre, esperando que pueda recuperarse plenamente y continuar guiando a la Iglesia Católica con la misma compasión, sabiduría y compromiso con los más vulnerables que han caracterizado su ministerio papal desde su elección en marzo de 2013.
La preocupación mundial por la salud del Papa Francisco se intensifica al considerar sus ambiciosos proyectos ecuménicos y reformistas que podrían verse interrumpidos. En el ámbito interreligioso, Francisco ha impulsado un histórico acercamiento con las iglesias ortodoxas, coincidiendo este año con la celebración simultánea de la Semana Santa entre católicos y ortodoxos por primera vez en siglos. Este avance simboliza su compromiso con un cristianismo más unificado, donde la primacía de Pedro se reinterpreta desde una visión menos jerárquica y más inclusiva, buscando sanar heridas históricas que han dividido a la cristiandad durante milenios. El diálogo ecuménico promovido por Francisco no se limita a las iglesias ortodoxas. Durante su pontificado, ha mantenido encuentros significativos con líderes protestantes, anglicanos, judíos y musulmanes, generando espacios de entendimiento mutuo que trascienden las diferencias doctrinales. Su histórica visita a Abu Dhabi en 2019 y la firma del documento sobre la fraternidad humana junto al gran imán de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, representó un hito sin precedentes en las relaciones entre el cristianismo y el islam. El sínodo sobre la sinodalidad, actualmente en desarrollo, representa otro pilar fundamental de su visión eclesiológica. Este proceso consultivo, que ha involucrado a comunidades católicas de todo el mundo, busca transformar las estructuras de toma de decisiones dentro de la Iglesia para hacerlas más participativas e inclusivas. La enfermedad del Papa genera inquietud sobre la continuidad y culminación de este proceso, considerado por muchos como la reforma más profunda de la Iglesia católica desde el Concilio Vaticano II. Las reformas internas que Francisco ha promovido dentro de la Iglesia católica son igualmente revolucionarias. En enero, nombró a la hermana Simona Brambilla como primera mujer prefeita de un dicasterio vaticano, y desde el hospital confirmó la designación de Raffaella Petrini como primera mujer presidenta del gobernatorato, convirtiéndola en prefeita del Estado Vaticano a partir del 1 de marzo. Estos nombramientos no son gestos simbólicos aislados, sino parte de una estrategia sistemática para incrementar la presencia femenina en todos los niveles de decisión eclesiástica. Algunos analistas sugieren que Bergoglio podría ir más lejos, quizás nombrando a una mujer como cardenal. Lo que sería técnicamente posible según el derecho canónico, pero representaría una auténtica revolución en la institución. Aunque esta posibilidad genera resistencias significativas en sectores conservadores de la Iglesia, ilustra la profundidad de los cambios que Francisco contempla para una institución tradicionalmente dominada por estructuras patriarcales. La reforma de la Curia Romana, materializada en la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium de 2022, representa otro de los legados fundamentales que podrían verse comprometidos por un deterioro en la salud del pontífice. Este documento reconfigura completamente la estructura administrativa central de la Iglesia, permitiendo que laicos y mujeres ocupen puestos de gobierno anteriormente reservados exclusivamente a cardenales y obispos. El compromiso del pontífice con una Iglesia para todos ha abierto puertas a grupos históricamente marginados, divorciados vueltos a casar, parejas de hecho, la comunidad LGBT, y especialmente las periferias, los pobres y excluidos que han encontrado en el Papa argentino un defensor inesperado. Su exhortación apostólica a Amoris Laetitia introdujo un enfoque pastoral más misericordioso hacia situaciones familiares complejas, generando tanto elogios por su sensibilidad como críticas por parte de sectores tradicionalistas. Los movimientos sociales y las organizaciones que trabajan con poblaciones marginadas han encontrado en Francisco un aliado que ha elevado sus causas al primer plano del debate global. Sus encíclicas Laudato Si, sobre el cuidado del medio ambiente y Fratelli Tutti sobre la fraternidad universal han proporcionado marcos éticos para abordar desafíos contemporáneos como la crisis climática y la desigualdad económica desde una perspectiva que integra espiritualidad y compromiso social. Estos colectivos, junto con la mayoría de los cristianos de base, han intensificado sus oraciones por la recuperación del Santo Padre, conscientes de que su fallecimiento podría comprometer seriamente estos avances. La inquietud se amplifica al considerar que muchas de estas reformas, aunque iniciadas, no están plenamente consolidadas dentro de la estructura eclesiástica y podrían revertirse bajo un liderazgo más conservador. Un cónclave en las circunstancias actuales probablemente resultaría en la elección de un pontífice menos confrontativo frente al poder emergente de Trump y otros líderes de tendencias autoritarias. Aunque Francisco ha nombrado a una mayoría significativa del colegio cardenalicio actual,
El proceso electoral papal es impredecible y susceptible a dinámicas complejas que podrían favorecer candidatos de compromiso más moderados en sus posturas sociales y políticas. Varios analistas han establecido paralelismos inquietantes con la situación de los años 1930. Cuando la Santa Sede no respondió con suficiente firmeza ante el ascenso del fascismo y eligió a Pío XII como papa pocos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esta comparación, aunque dramática, subraya la percepción de Francisco como una voz moral crítica frente a tendencias autoritarias contemporáneas, cuya ausencia generaría un vacío significativo en el liderazgo ético global. Dentro de los muros vaticanos, muchos ruegan para que casi un siglo después, la historia no se repita. La preocupación trasciende las fronteras confesionales, con líderes de diversas tradiciones religiosas y figuras políticas progresistas expresando su esperanza por la recuperación del pontífice argentino. La enfermedad del Papa Francisco adquiere así dimensiones que trascienden lo puramente religioso para convertirse en un asunto de relevancia geopolítica. En un momento en que el mundo necesita voces morales firmes frente a desafíos como el autoritarismo creciente, la crisis climática y las desigualdades económicas extremas. Su recuperación representa, para millones de personas, la esperanza de continuidad en un proyecto de reforma eclesial y compromiso social que ha redefinido el papel del papado en el siglo XXI, transformándolo en una institución más cercana a las preocupaciones cotidianas de la humanidad y menos centrada en la preservación de sus privilegios históricos. Desafortunadamente, terminamos este video con la preocupante noticia sobre el estado de salud del Papa Francisco, que en las últimas horas ha presentado un empeoramiento significativo. Como siempre, seguiremos monitoreando la situación en el Vaticano y traeremos actualizaciones tan pronto como se divulgue nueva información. Quiero agradecer inmensamente a todos ustedes por los comentarios y por la preocupación demostrada. Sus mensajes de apoyo y oraciones por el Santo Padre han llenado nuestra sección de comentarios y muestran el cariño que todos tienen por el líder de la Iglesia Católica. No dejen de compartir este video para informar a más personas sobre la situación actual. Suscríbanse al canal para recibir las próximas actualizaciones en tiempo real. Hasta el próximo video.